Seigneur. Quand j'avais entendu son nom, j'ai dit, mais c'est un homme qui porte le nom d'un pays. Digo, él lleva el nombre de un país. Cuando escuché su nombre ayer, lleva el nombre de un país, Martinique. Donc il a toutes les bénédictions. O sea que tiene toda la bendición que necesitamos. No de una ciudad, sino de todo un país. Acclamons le Seigneur. Aplaudimos al Señor. Amen. Amén. Je bénis encore le Seigneur ce soir. Bendigo otra vez al Señor esta tarde. Je sais que nous serons bénis de la part. Yo sé que seremos bendecidos de parte del Señor. Encore une fois, merci au pasteur André. Una vez más, gracias al pastor Andrés. Merci beaucoup à mon ami et frère Jonathan. Gracias a mi amigo Jonathan, Pasteur Freddy, al pastor Freddy à toute l'assemblée. y a toda la asamblea. Dieu vous bénisse. Que Dios os bendiga enormemente. Je suis heureux de me retrouver parmi vous. Estoy gozoso de encontrarme entre ustedes. Recevez les salutations de Madame mon épouse. Os mando mi esposa os manda saludos. Je disais, recevez les salutations de Madame mon épouse. Digo que recibáis los saludos de mi esposa. Amen. Nous allons sans plus tarder continuer. Sin tardar vamos a continuar. Nous allons continuer sur cet enseignement Vamos a continuar con estas enseñanzas, qui est vaste. que es la... Je souhaiterais prendre des éléments importants pour Es tous. mucho, pero yo voy a ir cogiendo elementos para que podamos compartir. Amen. Amén. Tout sauf le trône. Todo menos el trono. Dis ça à quelqu'un, tout sauf le trône. Dile a alguien, todo menos el trono. Todo menos el trono. Dis ça à quelqu'un, tout sauf le trône. Díselo a alguien, todo menos el trono. Mamá Conchi, María Gema, Claudia, Concepción, todo menos el trono. Le trône, on ne touche pas. Amén. Se toca todo menos el trono. Le trône, on ne touche pas. El trono no se toca. Le trône, c'est le pouvoir. El trono es el poder. À cause du pouvoir, les familles se déchirent. Y por el poder las familias se rompen. À cause du pouvoir, les terres se séparent et se divisent. Por el poder las tierras se dividen y se separan. À cause du pouvoir, les amis se séparent. Por el poder, los amigos se separan. Le père peut devenir l'ennemi de son propre fils. Por el poder, el padre puede pasar a ser el enemigo de su À propio cause hijo. du pouvoir, deux pasteurs charnels peuvent se séparer en guerre. Por el poder, dos pastores carnales pueden separarse À en guerra. cause du pouvoir, Por el deux poder. pasteurs peuvent s'empoisonner. Dos pastores pueden hasta Dis après moi, envenenarse. pouvoir. Di detrás de mí Dis après moi, poder. le trône. El trono, Donc, poder, el tout trono. sauf le trône. Todo menos el trono. Au ciel, En los cielos, que personne ne te mente. que nadie Quand te il dit mienta. assieds-toi à ma droite, Cuando dice siéntate a mi diestra, no hay il n'y a trono. qu'un seul trône. Solo hay un trono en el cielo. Un seul. Uno solo. Assieds-toi à ma droite. Dice siéntate a mi C'est une diestra. prophétie de la puissance et de la force de Es Dieu. la profecía del poder y la fuerza de Dios. No hay dos tronos en el cielo. Il n'y en a pas deux. No hay dos. Un seul trône. Solo hay un trono. Et ça ne se partage No pas. se comparte. Il y a un monsieur qui a voulu s'asseoir sur le trône Hay du un grand maître. señor que quiso sentarse sobre el trono de nuestro gran Señor. Haz todo lo que tú quieras. Fais tout ce que tu veux. Haz todo lo que tú quieras. Mais n'essaye pas de penser à mon trône. No pienses tocar mi trono. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la Tú perfection. pones todo a la perfección. Tu étais l'ange, l'archange le plus brillant. Tú eras el ángel que más brillaba. Je t'avais tout donné. Yo te di todo. Mais comment tu es arrivé à vouloir envier mon trône? ¿Cómo has llegado a envidiar mi Ce que trono? j'ai vu en toi, Lo que yo vi en c'est ti ce que je n'aime pas. es lo que a mí no me gusta. Vete. La Bible dit il a été précipité La Biblia dice que le echaron sans réflexion. sin reflexionar. Écoutez-moi bien. Escúchame bien. Dieu Dios pardonne le péché. perdona el Est-ce pecado. que je peux parler? Yo puedo hablar, amén. Dieu pardonne le péché. Dios perdona el La pecado. Bible dit qu'il est miséricordieux. La
Biblia dice que Él es Quand la misericordioso. Bible parle de lui, on dit La Biblia cuando habla de Él il est dice, lent à la colère. es lento en la cólera. Dieu est Dios riche en bonté. y es rico en la bondad. Oh. Quand le psalmiste parle de lui, Cuando el salmista habla de Él, il dit le pardon se trouve auprès de toi. dice el perdón, tú eres el que Si da el tu te perdón. souvenais de nos iniquités, Si tú no miras nuestras personne ne peut iniquidades, subsister. pero si miras nuestras iniquidades, nadie puede salvarse. O sea que el mismo que es misericordioso, también el lento en la cólera, el que es rico en bondad, Jusqu'aujourd'hui, hasta hoy il n'a jamais donné l'espace au diable de lui demander pardon. no ha dado tiempo al diablo de pedirle perdón. Il n'a jamais mis le cœur du diable que ça soit un cœur repentant. No ha permitido que el diablo tenga un corazón para Il arrepentirse. donne à tout le monde un cœur qui se répand. Dio a todos el corazón para Mais au arrepentirse. diable, Pero al diablo, chaque matin, cada mañana, quand il répand ses bontés sur toi, cuando él sur derrama le su bondad diable, sobre il ti, répand l'onction de l'endurcissement du cœur. sobre el diablo no le da eso. Porque él Et sabe si ce monsieur que si me este demande hombre pardon, me pide je me perdón, retournerai au trône. yo le voy a va a querer volver al trono. Le jour où le diable demandera pardon à Dieu, El día que el diablo Dieu lui pida perdón a pardonnera Dios, parce qu'il est miséricordieux. le va a perdonar porque Et es que chaque misericordioso. matin, Dieu renouvelle ses bontés sur toi. Porque Dios Sur renueva su le bondad diable, sobre il ti. renouvelle l'esprit de l'endurcissement du cœur. Y el diablo hace Pour que que le tengas diable reste el diable. corazón de mal. Jusqu'à ce qu'il va le lier. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le trône de Dieu. El diablo va a ser atado porque él quiso el trono de Dios. Di detrás de mí todo menos el trono. Et si Dieu ne veut pas partager son trône, Y si Dios no quiere compartir c'est su moi qui trono, te donnerai mon trône. y yo te voy a dar Ah, mi dis après trono, moi jamais. di detrás Dis de mí avant nunca. jamais. Dile Dis nunca. après moi tout sauf mon Di trône. detrás de mí todo menos el trono. Als dann seine Kinder, wie sollen wir unsere Thron so anteilen? Est-ce que vous comptez en Amen. Amen. Nous avons lu un texte de la Bible. Hemos leído un texto de la Biblia Et ce soir, y esta tarde j'aimerais vous parler os quiero hablar des lois de la ley qu'il faut pour franchir le trône. que hay que llegar para tener el trono. Le trône El trono ne se ramasse pas. no se da. Le trône El trono n'est pas une question de chance. no es una cuestión No. de cambio, no. Le trône, El trono, nous avons appris que c'est ce qui est précieux. hemos visto que es algo precioso. Alléluia. Le trône, c'est ce qui est précieux. El trono es algo Le trône, on preciado. ne joue pas avec. No se juega con el trono. Quelqu'un me dit bien Amen. Que alguien me diga amén. Dis-moi plus fort Amen. Dime otra vez amén. Job chapitre 38. Job 38. Job chapitre 38. Job Nous allons 38. lire un seul texte qui va nous permettre de donner quelques témoins, parce qu'avec les lois, je vais vous donner des témoins. Vamos a leer un texto que nos va a llevar a los testimonios. Job Os chapitre quiero 38. daros un testimonio. Job 38. Je lis juste le verset 2. Yo voy a leer solo el versículo 2. Nur Vers 2. Lese ich. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Es el Señor. Celui qui parle ici, El que c'est habla Dieu. aquí es Dios. Amén. Asseyez-vous maintenant, s'il vous plaît. Por ahí sentaos, por favor. Au chapitre 1 de Job, En el capítulo 1 de Job, la Bible dit ceci. la Biblia dice así: Un homme intègre. un hombre íntegro. Job Job était un homme intègre. era un hombre Et la íntegro. Bible dit qu'il craignait Dieu. Y la Biblia dice que tenía temor de Dios. Il était droit. Él era recto. Il craignait Dieu. Él temía a Dios. Il se détournait du mal. Él se alejaba del mal. Job Job
avait des enfants, tenía hijos, 7 enfants. 7 hijos. Job Job possédait 7000 brebis, tenía 7,000 ovejas, 3000 chameaux, 3,000, 500 paires de bœufs. tenía bueyes 30, Job avait 500 ânesses. tenía Un très grand nombre de serviteurs. tenía mucha riqueza. En bref, Job était En breve, riche. Job era rico, Job était un enfant de Dieu. era un hijo de Dios. Mais le même Job. Pero este mismo Job, My God. Écoutez, amén. nous avons dit ceci. Y dijimos esto. Gracias. Nous avons dit ceci. Dijimos esto. Le trône, El trono c'est ce qui est précieux. es algo preciado. C'est ce que nous avons dit hier. Eso Nous dijimos avons ayer. dit que le trône, Dijimos que el c'est le trono pouvoir. es el poder. N'est-ce pas? Es así, Nous avons ¿no? dit que le trône, Dijimos que el c'est ce trono qu'on ne partage pas. Es lo que no se comparte. Nous avons dit que selon les textes originaux, Dijimos, según el texto original, el trono c'est un siège. era una silla, Le un silla. siège de ton pouvoir. Era el asiento de tu poder y tu autoridad. Et la Bible parle de Job. Y aquí la Biblia habla de Job. Job avait l'argent. Job tenía dinero, Job avait les moyens. tenía medios, Job craignait Dieu. temía a Dios. Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ce Es que soir? puedo hablar a un hijo Je de Dios demandais esta si tarde. quelqu'un croit qu'il a un trône qu'il ne va jamais partager. Yo pregunto si hay Je alguien que demande tiene un s'il y a trono des que no rois quiere et des compartir. princes ici. Si hay, pregunto Est-ce si qu'il y hay a des reyes rois y et des reines príncipes ce aquí, soir? reinas y S'il y a des reyes rois et aquí. des reines, faites du bruit. Aleluya. Je veux entendre du bruit. Je demandais du bruit. Je dis Aleluya. le bruit. Quiero Le bruit. escucharte, quiero escucharte, quiero escucharte. Santo. Job Job avait tout. tenía todo. Une discussion se passe au ciel. La discusión pasa en el cielo. Job est absent. Job Mais no la estaba ahí, discussion se fait là-bas. pero la cosa pasó en el Un cielo, la monsieur, discusión. l'accusateur de nos âmes. El acusador de nuestras Oh, le almas. trône, El c'est trono ce qui est précieux. es algo Le precioso. trône, El trono c'est un siège où on s'assoit. es una silla, asiento tuyo para dirigir. Ce jour-là, Este día, dans la réunion, en la reunión, on a dit ceci. dijeron esto. Est-ce que tu connais Job? ¿Es que conoces a Job? J'ai dit oui. Dios dijo, sí, Je connais Job. conozco a Job. Satan, d'où viens-tu? Satanás, ¿de dónde vienes tú? Vengo de la tierra, Qu'est-ce que tu dijo. es allé faire? ¿Qué fuiste a hacer en Je la me tierra? promenais. Yo estaba Tu te promenais, paseando. oui. Dice, Tu sí. connais Job? ¿Conoces a Job? Il dit, Le je le preguntó. connais. Dice, sí, le Il dit, conozco. c'est mon serviteur. Dice, es mi siervo y me teme. Amén. no. Satanás dice, Job no, ne te craint pas. Job no te teme, Quand tu crois no te qu'il respeta. craint, ¿Tú crees que te Mais il ne respeta? te craint pas. Él no te respeta. prends tout ce qui est en Coge lui. todo lo que tiene él, Ravis-le. sácale todo, L'argent que tu lui as el donné. dinero que tú le has Les dado, enfants. los hijos, Et tu verras y tú verás si Job si Job te craint. te va a temer, Tu verás te va a respetar si todavía. Job Tú vas a ver si est Job, intègre, si es íntegro, comme tu le prétends. como tú lo dices. Et la Bible dit La ceci. Biblia dice eso. Quand Dieu a entendu ce Cuando discours, cuando Dios escuchó quand esto, Dieu entend ce discours, cuando Job escuchó esto, Dieu dit ceci. Dios dijo eso. Étends ta main, Extiende tu mano, touche ce qui lui appartient. todo lo que le Ça, c'est pertenece. Satan qui dit. Es Je suis Satanás. sûr qu'il te maudit en face. Dijo Satanás, yo creo que te va a maldecir. Ça va nous permettre d'entrer. Esto nos va a permitir entrar. L'Éternel dit à Satan, El Eterno dijo a Satanás, voici tout ce qui appartient à aquí Job. está todo lo que pertenece a Job. Voici tout ce qui lui appartient. Aquí está todo lo que le pertenece. L'argent, El c'est dinero à lui. pertenece a él. Les enfants, Los hijos c'est à lui. también. Toutes les richesses de Toda la Job, riqueza de Job, je te donne. yo te lo doy. Seulement, Solo ne porte pas la main no pongas tu mano sur lui. sobre él. Amén. Dis après moi, tout sauf le trône. Diga todo menos el trono. Prends tout ce qui lui appartient. Coge todo lo que le pertenece. Mais Pero ne porte pas la main no pongas tu mano sur lui. sobre él.
Quand Dieu présente Job, Cuando Dios presenta a il Job, dit Job, dice Job c'est mon serviteur. es mi siervo, Il me craint. me respeta. Satan dit tu mens. Satanás le dice, tú mientes, no te Je respeta. dis d'accord. Dios dice, de Comme acuerdo. toi, tu as besoin de ses biens. Como tú necesitas sus bienes, coge todo, Sauf menos Job. Job. Amén. Es que él es precioso, preciado para mí. Quiero hablar del Ne trono. savez-vous pas ¿No sabéis que vosotros, que votre corps que vuestro cuerpo est le ciel? es la silla? Amén. Ne savez-vous ¿No pas sabéis vosotros que vous, que vosotros, votre corps, vuestro cuerpo, votre cœur, vuestro corazón est le trône? es el trono? Amén. Ça veut dire Quiere decir, le trône dont je parle. el trono del C'est que yo pas hablo un siège physique. no es un asiento Je físico. parle de toi. Yo hablo de ti. Tout sauf toi. Todo menos tú. Personne ne te touchera. Nadie te tocará. Personne ne touchera à tes Nadie enfants. tocará a tus Personne hijos. ne touchera à tes Nadie biens. tocará On tus peut bienes. tout prendre. Pueden On coger ne todo, prendra pas. pero no te van a tocar a Prenez mon ti. argent. Coge mi dinero. Amenez même cet homme à l'hôpital. Llevar a este hombre, aunque sea en el hospital, cortar su cabeza, pero su alma viva. Que su alma, Et je parle à quelqu'un ce yo soir. hablo a alguien esta On tarde. peut prendre ton mariage. Pueden coger tu On peut matrimonio, prendre ton argent. pueden coger tu Mais dinero, on ne te touchera pas. pero no te tocarán. Oh, tu vas mieux. Amén. Un lion mort. Mejor que un león muera. Tu vas mieux. Digo que mejor que un león muera, Ne touche pas pero à no sa vie. toques su vida. Parce que c'est ça mon Porque trône. este es mi trono. Lève la main. Levanta la mano y dice después de Tout mí, sauf le trône. todo menos el trono, todo menos el trono. Voilà pourquoi il est dit, Por eso le dijo, ne touchez pas, no toques, ne touchez pas. no toques. À qui? ¿A quién? À mes A mi oins. ungido. Vous connaissez la parole. ¿Conocéis la Ne palabra? touchez pas à No, mes oins. no toques a mis Parce que ungidos, c'est ça mon trône. porque este es mi Est-ce que je trono. peux informer à quelqu'un? Puedo informar a alguien. Dieu, Dios, sans toi, sin tú, ne peut rien faire sur la terre. no puede casi hacer nada en la tierra. Dios nos necesita. J'insiste. Yo insisto, Sans toi, Dios on sin ne peut tú. rien faire sur la terre. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu dis ça? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dios es todopoderoso, pero Él es Sur espíritu. la terre, ce ne sont pas les esprits. No, aquí en la tierra no son los espíritus, son los humanos. Un esprit opère sur la terre. Para que un espíritu obre en la tierra, tiene que entrar en un cuerpo. Jésus ne peut pas naître. Jesús no puede nacer sin pasar en un cuerpo. Si no pasa a través de un cuerpo, Sa vie fantôme. su vida va a ser fantasma, se va a ir y no vamos a recibir nada. Tu me dis Amen, j'approfondis. Si tú me dices amén, voy a entrar. Un hombre sin revelación, cuando tú te miras todos los días, él te llamaba Pourquoi fantasma. les hommes de miracle? Porque, ¿sabéis por qué los hombres de milagros, de unción, Comme étant des hommes de fétiche, son como, des fantômes. siempre les Parce que llaman ceux como qui hombres le regardent brujos? n'ont pas la révélation de Porque la los que le puissance de Dieu. miran no le ven con la revelación de Todopoderoso. Jesús anda sobre el agua. Jesús anda sobre el agua. Pendant qu'il vient, Y cuando Él viene, propre disciple, sus propios discípulos, comment un homme peut-il ¿cómo marcher puede un hombre puede andar sobre el agua? Nunca hemos visto este tipo de Alors, poder. celui qui vient là, Pero entonces el que viene no es nuestro Señor. c'est un fantôme. Esto es un fantasma. Jesús dice, no, soy yo. Pas de révélation. Cuando no tienes revelación, cuando no tienes el poder de milagro, tú ahora mismo te va a considerar como fantasma. Hablo a un trono esta tarde. La patrie dit, je suis le trône de Dieu. Di, yo soy el trono de Dios. Mais ça veut dire quand je dis tout sauf le trône, Digo, cuando digo todo menos el trono, estoy hablando de lo que tú eres preciado. También hablo de ti mismo. Tu corazón es el asiento de Dios. Vive en ti. Tú eres preciado. Isaïe chapitre 43. Isaías Le 43, verset 4, Dieu dit el ceci. 4, Dios dice Parce así. que tu as du prix à mes yeux. Porque tú eres preciado en mis ojos, porque eres Et honorable. que je t'aime. Por eso te amo, Je yo te amo. donne des sommes à ta place.
place. doy a hombres Ça en veut tu dire que lugar. toi, tu m'es précieux. O sea, tú eres Tu es preciado mon para trône. mí, tú eres mi Je parle trono. à quelqu'un ce Hablo soir. a alguien esta Celui qui te tarde. touchera, El que te croisera tocará Dieu. va a encontrarse Celui con qui Dios. essaiera de te El toucher, que intente croisera tocarte Dieu. va a encontrarse Celui con qui Dios. essaiera de toucher à El que ton busque enfant, tocar a tus hijos croisera se va a Dieu. encontrar Parce con que Dios. c'est toi le Porque trône tú de eres Dieu. el trono Tu de es la Dios. puissance de Dieu. Tú eres el Tu poder es la de Dios. force même de Tú eres Dieu. la fuerza de Le Dios. trône dont El Dieu poder fait de Dios vive allusion en ti. ici ce soir, Cuando Dios c'est quiere hacer algo aquí, toi. es a ti. Prends tout. Coge todo, Sauf. menos el trono. Amén. Santificado sea tu nombre. Est-ce que je peux parler encore? Puedo seguir hablando. Santo. Le trône, c'est ce qui t'est précieux. El trono es algo On ne preciado. touche pas au trône. No se toca el trono. Bien-aimé dans le Seigneur. Mis amados en el Quand Señor. Job regarde, Cuando Job mira, Job comprend entiende que moi, Job, on ne peut pas me faire ça. que yo, Job, no me pueden hacer Retournons eso. chez Joseph. Volvemos otra vez a José. José, Pharaon lui dit ceci. Faraón le dijo así: Tu prends toute l'autorité de te l'Égypte. doy el poder de todo Egipto. Toute l'autorité de l'Égypte. Todo poder de Egipto. Personne ne lèvera la main sur toi. Nadie pondrá su mano sobre ti. Nadie levantará su mano sobre ti. Même dans ma famille, Hasta en mi familia. personne ne lèvera la main sur Nadie levantará su mano sobre ti. toi. Mais il finit en disant ceci. Pero termina diciéndole esto: Sauf menos le trône. el trono. C'est ce qui va m'élever au-dessus de toi. Eso es lo que me va a dar poder sobre ti. Quelqu'un est là? ¿Alguien está aquí? Il lui a dit quoi? Sauf quoi? Le trono. ¿Qué le dijo? C'est sauf. Donc, Todo menos tout. él. O sea que todo puedes coger. Il lui a même dit, même ma famille. Hasta dijo, hasta mi familia. Tú eres el que les gobierna. Ouvrez vos oreilles. Est-ce que je peux Abrí parler? mis oídos, abrí vuestros Le oídos. ¿Puedo jour où hablar? la femme de Potiphar El día que la mujer de Potifar vient devant Joseph, viene delante de José, elle veut sortir avec Joseph. quería salir ella con José. Joseph lui a répondu ceci. José le dijo así: Ton mari, tu marido, mon maître, mi señor, m'a tout donné, me ha dado todo, sauf menos toi. tú. Amén. Amén. Et c'est quand tu lui as parlé, Es que cuando tú il lui le avait dit que hablaste, sauf ma femme. él le dijo menos dice, mi "Seul esposa". el trono. Dice solo el Et trono. je disais que le trône, Significa c'est que ce el qui est trono précieux. es lo Ton preciado. travail est précieux. Tu trabajo es Tes enfants sont precioso. précieux. Tus hijos son Oui, je preciados. disais ta santé est précieuse. Digo que tu salud es Et je dis à preciado. quelqu'un, Y digo tout a ce qui alguien, fait ta fierté, todo lo que tout te ce qui hace a fait ti, ta force, todo lo que tout te ce hace la qui te fuerza, fait honorer, todo lo que te hace que c'est tengas ça le honor, trône. eso es Et el trono. personne ne peut toucher à ce qui Nadie est puede précieux. tocar lo que Tes es enfants ne preciado. seront pas Tus touchés. hijos no serán Prenez tout tocados. sauf mes enfants. Coge todo Prenez menos tout mis sauf mon hijos. ministère. Coge todo Prenez menos tout mi sauf ma ministerio. santé. Coge todo Et je menos dis à mi quelqu'un, salud. tout Y yo sauf digo le todo, trône. todo menos el trono. Amén. Il dit ton mari, mon maître, Dice, tu marido es mi Señor. m'a tout donné, Me ha dado todo, sauf menos toi. tú. Amén. Est-ce que quand Potiphar avait parlé, Es que cuando il dit, sauf ma Potifar femme, le dijo, no toques a il mi dit, mujer. c'est quoi? Le trône. Mais quand lui il parle, il dit, Pero cuando sauf él habla, dice, toi. menos tú. C'est-à-dire qu'il savait. Porque él Ça, sabía, c'est ce qui est précieux. pour eso moi. es lo que es preciado para mi Señor. Es su trono. Amén. Aleluya. Quand tu fais ça comme moi. Haz esto como yo. Haz esto como yo. Amén. Alléluia. Amén. Je t'amène toutes ces informations. Pourquoi? Yo te traigo esta Pour te información faire para qué? comprendre Para hacerte la entender dimension du trône. la dimensión del Et trono. retenez une chose. Y retener algo. Le trône El trono ne se partage no pas. se comparte. Le trône ne se ramasse pas. El trono no Le se trône coge a un prix. porque tiene un precio. Le trône a un prix. El trono tiene un Tu ne precio. peux pas t'asseoir sur le No trône puedes sentarte sobre el un trono matin par chance. una No. mañana por suerte, Le no. trône est une El question trono de bataille. es una cuestión de Le batalla. trône est une El question de trono es una bataille. cuestión de Le batalla. trône se mérite. El trono se Et après merece. moi, ça se mérite. Y después de mí se Dis merece. fort, amen. Di amén Alors, fuerte. pour franchir le trône, Para llegar al il y a trono des lois qu'il faut respecter. hay leyes que respetar. La première loi La pour ce primera ley soir, para esta tarde
C'est dans Job chapitre 38. Está en Job Là où nous 38. avons lu. Ahí es donde Donnez-moi vamos ça a au tableau, leer, s'il vous plaît, sur l'écran. ponerlo en la, Job chapitre 38. ponerlo ahí Le en el verset 1 et 2. Job 38, el 1 y el 2. Job, Dieu lui a tout pris. Job, Dios le cogió todo. Quand Dieu a créé Job, Cuando Dios creó a Job, Dieu savait. Dios sabía, Job aura des enfants. Job va a tener Job hijos, aura des biens. tendrá bienes, Job sera grand. será grande. Ce qui se passera dans la vie de Lo Job, que pasará en la c'est vida de Dieu Job, qui l'avait programmé. Dios es el que lo Quand programó. Job a perdu ses Cuando enfants, Job perdió a sus quand hijos, Job a perdu ses richesses, perdió su riqueza, Job a commencé à discuter Job avec Dieu à empezó a partir du chapitre discutir 37. con Dios desde el Et 37. Dieu s'élève. Y Dios se levantó, Dieu commence à parler à Job. empezó a hablar a Job. L'Éternel répondit à Job El Eterno respondió a Job du milieu de la tempête et dit, en la tempestad. qui est celui qui ¿Quién es ese obscurcit mes desseins par des discours que viene? sans intelligence? Les discours Job sans 38, 1 y 2, intelligence discursos étaient sin les inteligencia. discours de Job. Era el discurso de Dans Job, le gracias chapitre cariño. 37. En el capítulo C'était le 37, discours de Job. era el À discurso partir de du Job. chapitre même, je crois, 33. Yo creo que desde el Il est en train de 33 lui dire, c'est les méchants qui peuvent vivre ça. dice, solo Moi, los je ne malos peux pas pueden vivre vivir ça. así, yo no puedo Moi, vivir j'ai fait así. un pacte avec Yo he mes hecho un yeux. pacto con Comment mis je peux ojos. vivre ce ¿Cómo chose? puedo vivir Dieu estas l'entend cosas? parler. Job le Au escuchaba chapitre hablar, 37, Dios il le discute escuchaba avec hablar. Dieu. Él estaba Au discutiendo chapitre con Dios. 38, En el 38, Dieu dit, qui est celui qui veut Dios obscurcir dice, mes desseins? ¿quién es este que La está? première loi La primera ley, pour franchir le trône, écrivez ça, escríbelo. n'est pas obscurcir les desseins de Dieu. No discutas el destino, el deseo de Dios. Amén. Celui qui doit franchir le trône ne doit pas obscurcir le dessein de ¿Quién Dieu. puede oscurecer el consejo de Dios? Je crois que quelqu'un se pose la question. Alguien se está haciendo Il preguntas. parle d'obscurcir les desseins, ça veut dire ¿Qué quoi? quiere decir oscurecer Les el desseins, c'est consejo? quoi? ¿Qué es el? Les desseins, c'est le projet. Es el proyecto, el consejo aquí es el proyecto. Amén. ¿Quién C'est quoi le dessein? sabe? C'est le projet. Es el proyecto. Le dessein, c'est quoi? C'est un programme. Es un programa. Le dessein, c'est le programme. Es el Et programa. quand on dit dessein de Dieu, Cuando hablamos del consejo ça de veut dire Dios, le programme de Dieu. quiere decir el programa de Dios. Vous voyez ces jeunes enfants. ¿Veis a este niño pequeño? Come on, please. Cet enfant est né. Esta niña nació. Aujourd'hui, vous la voyez enfant. Hoy la veis pequeña. Son lendemain, même sa maman ne connaît pas. ¿Cuánto va a durar? No lo sabe ni su madre. Sa maman est sa maman. Su madre es su madre, Mais elle ne connaît pas le vrai lendemain de cet enfant. pero no sabe cuánto va a durar esta niña. Cet enfant, Esta niña, Dieu sait Dios sabe que c'est une mère. que es una madre. Dieu sait Dios sabe, que peut-être dans la politique igual en la allemande, política alemana, dans l'administration en la allemande, administración cet alemana, enfant, le jour à venir, esa niña en el futuro aura un mot dans cette administration. tendrá lugar en esta administración, pero su madre no Et lo moi, sabe. je suis en train de Y yo prophétiser. estoy profetizando Parmi les députés, desde parmi ahora, les gens qui feront la loi, los que van a hacer leyes, esta niña será, sa maman était consciente. su madre es Mais Dieu inconsciente, sait pero Dios sabe qu'elle va naître, que ella va a qu'elle va nacer, grandir, que va a elle crecer, ira à l'école. va a ir a la escuela. Dieu sait Dios sabe, qu'une de ses amies una de sus la amigas trahira. le va a traicionar. Dieu sait Dios sabe qu'à tel âge, que en elle algún tombera año peut-être malade. igual va a caer Mais enferma. cette maladie ne Pero la esta mènera pas à la enfermedad mort. no le va a llevar a la muerte. Dieu sait. Dios Ça sabe, veut dire que cet enfant, significa que esta c'est niña tout un programme es de un Dieu. programa de Mais Dios. après cette maladie, Pero después de esa Dieu enfermedad, sait Dios qu'il sabe lui donnera un siège que dans le ce
va a dar un lugar en esta nación. La niña tiene que caer enferma y luego crecerá. Será una gran mujer en la nación a través del hospital. Y ahí va a encontrarse con el hombre del hospital. Y a través de ahí que le van a poner el trono. Pero mientras nosotros veramos esta enfermedad, vamos a decir, ¿por qué la niña ha caído enferma? No tiene que estar enferma. Es a través del programa de Dios. Amén. Amén. Tengo que dar un testimonio para explicar eso bien. En Angola, cuando había guerra, los que estuvieron en Angola lo saben. No había paz en Angola. En todo tiempo, la guerra podía aparecer en cualquier momento. Así que los jóvenes, a partir de 13, 14, 15 arriba, ¿qué hacían los rebeldes? Cuando ellos llegaban a un lugar, en una ciudad, cogían a los jóvenes, iban con ellos y esos jóvenes pasaban a ser rebeldes. Ellos llegaban, una mujer intercesora, ella tenía respeto a Dios, esta mujer oraba, ella dio su vida a Cristo. Su marido murió por una bala perdida en la guerra. Esta mujer quedó solo con su único hijo. Alguien me dice amén. Solo su único hijo que crecía. Este niño tenía entre 15 y 16 años. Entonces ese tiempo los rebeldes llegaron. El niño fue a jugar a fútbol, a jugar con sus amigos, y mientras jugaban al fútbol se rompió el hueso. La mamá, que viuda, no tenía dinero para ayudar a su hijo, y en este periodo todo el mundo estaba buscando a ver quién vive, sálvese quien pueda. La mujer empezó a llorar. Señor, yo tengo temor de ti. Yo ando según tu voluntad. Has cogido a mi marido. Lo único que me queda, he quedado con este niño. Yo no busco otra cosa. Yo te sirvo a ti día y noche. ¿Por qué me puedes hacer esto? Si tú eres Dios, ¿por qué solo mi hijo? Yo no tengo dinero. No tengo a nadie. ¿Qué voy a hacer con este niño? Nos llega, mi amado, situaciones en la vida que tú te haces preguntas. ¿Por qué solo a mí? Tú te haces preguntas. Es que el Dios que yo oro en la color, es que es el verdadero Dios. El Dios que yo busco es el verdadero Dios. Nos llega momentos que hasta dudamos de Dios. Esta mujer lloró. Y como ella no tenía dinero, ató a su hijo con la ropa a la pierna, ató con ropa a la pierna, lo ató porque la pierna se hinchaba. ¿Alguien me entiende hoy? Mientras ella lloraba, Señor, me has abandonado. Señor, me has dejado. Señor, ¿dónde estás tú? En la tarde, los rebeldes llegaron, y cuando llegaron a la calle, todos los niños de la edad de su hijo fueron cogidos. Los llevaron a la guerra. Solo quedó él, el único niño que quedó con su madre, porque cuando le vieron, encontraron que él era incapaz, no podía hacer nada en la guerra. Cuando Dios tiene un deseo, no discutas el deseo de Dios. Cuando tú discutes el deseo de Dios, tú evitas sentarte en el trono. Amén, así es. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dios tiene el deseo de ir preguntó a Moisés. Moisés, ¿vas a ir? Moisés
Quand Dieu parle à Abraham, Cuando Dios hablaba a Dieu dit à Abraham, Abraham, Dios dijo a Abraham, toi, tú tu as dormi has dormido devant l'offrande. delante de la ofrenda. Écoute-moi bien. Escúchame La bien. postérité Ta posteridad, en captivité. tu descendencia 400 ans irá après, en cautividad 400 años después. je les délivrerai. Yo mismo los libraré. Joseph, José, même les Ésaü, hasta Esaú, Ésaü, Jacob sont nés Jacob nacieron avec une prophétie et con une una révélation. profecía y una revelación. Gédéon est né Gedeón nació avec une révélation. con una revelación. Jésus est né Jesús nació avec une révélation. con una revelación. Moïse, Moisés, sans prophétie, sin profecía, sans promesse, sin promesa, sans révélation. sin revelación. Offenbarung ohne Versprechen. Moïse est Moisés né. nació, Personne ne savait que c'était lui. nadie sabía que era él el Salvador. Amén. Lorsque Moïse est né, Cuando él il n'y a nació, aucune trace no hay que ninguna, c'est lui qui est le maître qui trône. nadie dijo que él va a reinar. Quand Moïse est né, Cuando Moisés Moïse nació, s'est retrouvé. se Il encontró était seul. que estaba Sa solo. maman ne savait pas quoi faire. Su madre no sabía Mais qué le hacer, dessein de Dieu pero el deseo de était Dios que l'enfant naîtra era que el niño sans nacerá prophétie, sin profecía, sans révélation. sin revelación, Et à sa période, pero en su on tiempo doit tuer les enfants de son âge. van a matar a los niños de su tiempo. Pero la mujer sabía, dijo, Les enfants doivent mourir. los niños deben Mon morir, enfant ne mourra pero pas. mi hijo no va a morir. Elle est allée cacher là. Él fue a esconder a su hijo. Amén. Dis après moi les desseins de Dieu. Di el deseo de Là où Dios. on cache l'enfant, Donde escondían al c'est niño, là que la fille de ahí Pharaon es donde doit el hijo venir. de Faraón tenía que venir, ¿verdad? Amén. La fille de Pharaon El hijo vint. del Faraón, la hija del La Faraón fille a fue, vu l'enfant vio al niño dans les eaux. en el agua. Il m'a dit ceci. Mais comment l'enfant est arrivé vers la Y fille de cómo el Pharaon? niño, el niño llegó en las manos de la hija del Faraón, Mouvement des eaux. movimiento del agua. Tellement que la caisse Mientras la cesta fue puesta sobre el agua qui vaguait avec l'enfant. iba con el niño. Jusqu'à ce que la fille de Hasta Pharaon que la voie niña la del caisse. Faraón vio a la niña, al niño cara a cara. El agua es la imagen de la parábola. El agua es la imagen de la revelación. Moisés nació sin la revelación, pero en el tiempo de su revelación, pero la palabra, Dios mismo le lleve hasta el hijo de Faraón. Yo hablo del deseo de Dios. Este Faraón es el que tuvo que coger a Moisés, porque Moisés tiene que aprender el poder de Egipto. Amén. Écoutez-moi bien. Escúchame bien. Si tu veux t'asseoir sur le trône, Si quieres sentarte en el trono, ne discute pas les desseins. no discutas el deseo de Dios. Te estoy explicando. Les réalités que tu Da peux igual la realidad que tú estás pasando. Sé firme. No te vayas. On te rejette, Te rechazan. Quédate con Dios. on t'insulte. Te insultan. Reste avec Dieu. Quédate con Dios. Tout le monde ne croit pas en toi. No todo el mundo cree Reste en ti. avec Dieu. Tú quédate con Même Dios. quand tu n'as pas l'argent, Aunque cuando tú reste no tienes avec con Dieu. dinero, quédate con Moïse Dios. se retrouve dans l'eau. Moisés se encontraba en el agua, un Il hebreo, doit entrer dans la maison de pero Pharaon. tiene que entrar en la casa del faraón. Amén. Qui sait que Pharaon est un Dieu? ¿Quién sabe que faraón era el dios de los egipcios? Pharaon est Dieu. Para los egipcios, faraón era un dios. Pharaon se lève et dit, quel Dieu vous délivrera de ma main? El faraón se levantó y dijo, ¿qué Dios os va a liberar de mis manos? Cette créature Y Dios miraba a y decía, pero ¿quién es esta creación que se quiere levantar contra mí? Mais comme Dieu est Dieu, Pero como Dios es Dios, il dit non. dijo, no, Moi, c'est un autre niveau. yo soy de otro Moi, c'est nivel. le level. Yo soy el Alors, superior. pour ne pas combattre avec Para ma no créature, combatir contra mi je creación, lui créerai yo le voy a crear une autre créature. otra Mais creación, cette créature pero esta creación qui ne sera rien dans la no caisse. será nada en la Lorsque cesta. la créature viendra, Pero cuando venga la creación, sera nourrie par lui. él mismo le va a dar de comer. Sera nourrie par lui. Le va a dar de comer él mismo. Pero porque como él se cree Dios, va a haber un niño pequeño que va a educarle él mismo, le va a dar él mismo de comer, le va él mismo dar de vestir. Pero este mismo niño, Comme il est enfant, y como es un niño, Pharaon
ne sait pas Faraón no que sabía le trône que el trono n'a jamais été pour l'homme. nunca ha sido por el hombre. Le trône El trono est une question de Dieu. es una cuestión de Voilà Dios. pourquoi la Bible Por eso dit la Biblia dice, toute todo, autorité, toda toute autoridad que has, autorité, toda j'ai tu dit autoridad, toute digo toda tu autorité, autoridad, même l'autorité de aunque sea Satan la autoridad de vient Satanás, viene de Dios. Dieu. Basemba lobi. Satan, son Satanás, autorité, su autoridad viene de Dios. c'est Dieu qui l'a créé. Dios es el que le creó, Dieu a donné l'autorité. Dios es el que le dio la Dieu ne autoridad, se repent pas de pero ce qu'il Dios donne. no se arrepiente de lo que da. Satan a ce pouvoir. Por eso el Satanás tiene su poder, pero en su propia contra y va a ir al infierno con esto. Alguien me dice amén. Toute autorité vient de Toda Dieu. autoridad viene de Dios, amén. Et comme Pharaon, Y como el faraón écoutez-moi bien, se lève escúchame, contre moi. se levanta contra Qu'est-ce que mí, moi je ferai? ¿qué voy a hacer? Il va habiller un enfant. Va a vestir Il a un va niño, éduquer un va a enfant. educar a un Il niño, va nourrir un enfant. va a dar de comer a un Mais le niño. même enfant, Pero este mismo comme niño, lui, il se croit Dieu, como él se cree je Dios, ferai de cet yo enfant seré de este niño un Dieu. un Dios sobre él, amén. Voilà pourquoi au chapitre Por 5 eso, ou 6 d'Exode, en el capítulo 5 o Dieu 6 dit à de Moïse, Éxodo, Dios le je dice a ferai Moisés, de toi un Dieu. yo haré de ti un De la Dios. même manière que De la lui, il misma est Dieu, manera que él es moi, Dios, je ne peux pas combattre yo no avec puedo lui. combatir Toi, con él tu porque es seras creación. Dieu, Tú et c'est serás toi qui Dios définiras. y tú le vas a tú eres el que va a terminar con él. Tú eres el trono de Dios. Tú eres el trono de Personne ne Dios. te touchera. On peut tout toucher sauf toi. Puedes tocar todo J'ai dit, menos toi, tú. tu ne mourras pas de la Digo mort que tú des no vas a hommes. morir Toi, con tu la ne mourras muerte pas de de la los mort hombres. des hommes. No vas a Les morir con sorciers la ne te muerte de toucheront pas. La sorcellerie brujos no ne te te touchera tocarán, pas. la brujería no Personne te ne te tocará, toucheront la pas. gente no te Toi, tu tocará. vivras Tú vas a longtemps. vivir. Tes enfants vivront Tus longtemps. hijos van a Tes vivir enfants largos. prospéreront. Tus hijos van a prosperar. Tu ministerio va a prosperar. Vas a prosperar en dinero. Vas a prosperar en todo. Tu ministerio vas a prosperar. Financieramente vas a prosperar. Porque todo menos el trono. Tape la poitrine, dis, il s'agit de moi. Toca tu pecho, di, eso es mi trono. Moïse, Moisés, je ferai de toi un Dieu haré devant lui. de ti Dios sobre él. Alléluia. Aleluya. Lui, il est mon ma créature. Él es mi Mais il n'a creación, pas compris. pero no ha Je ne entendido. peux pas combattre contre Y yo no lui. puedo combatir contra él. Por eso tú serás contra él y tú le vas a desestabilizar para que él entienda que yo soy Dios. Así es. Nadie te tocará. Alors, la première loi, La primera ley, n'obscurcis pas no discutas, le dessein de Dieu. no oscurezcas el Bien-aimé, deseo tu de peux Dios. souffrir aujourd'hui. Puedes sufrir hoy. C'est comme ce que tu fais comme ministère. Es como lo que tú haces como Écoutez-moi ministerio. bien. Comment t'appelles-tu? ¿Cómo te llamas? Cette partie de l'enseignement, Esta parte de la je enseñanza, me dis de te le dire à toi. Dios me dice de decírtelo a ti y a todos los que quieren escucharme. Servirás al Señor. Tu passes beaucoup de combats dans le service. Vas a tener mucho combate en À un el moment servicio de donné, Dios. tu es comme négligé. Muchas Ay, veces no, eres no, como, no. como Ya que sé que eres toi, no tu te fais toman de en serio y otros Je vais te te faire toman voir en dans serio. l'œuvre. Te quieren ver en el Ces ministerio. choses peuvent arriver. Esto puede Tu llegar. peux te voir même comme si c'est que toi tu sais faire. Puedes verlo como que lo que tú quieres hacer es como que no tienes esa puerta. Esto te puede hacer más humilde, a acercarte más a Dios. Lo que tú haces para Dios, no esperes que los humanos te lo van a devolver. Espera en Dios. Cuando el otro no lo haga, aunque tú no estés, tú mantente en tu lugar. Porque ahí se encuentra el gran trono que Dios te prepara. Hablo a alguien. Hoy tú estás aquí. Pero mañana, pasado mañana, yo vendré después de años. El Señor hará de ti otra dimensión en esta misma casa. Solo necesitas, tienes que estar pegado a la gracia de Dios. Digo que todo lo que tú vives es un programa de Dios. Amén. Todo lo que tú vives es el programa. He pensado en mi vida. Faut que je vous dise ça. Los tengo que decir eso. Él, En 2002, en 2002, on dormait avec lui. dormíamos con él, On se réveillait avec lui. nos despertábamos con él. Et lui là, Y él,
Y él oraba en lenguas todo el tiempo. On est en train de dormir. Estamos durmiendo y él en lenguas, en lenguas. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué le pasa a este hombre? Je vous dis encore une autre chose. Os digo otra cosa. Quand on dort, Cuando dormimos, on a prié. hemos orado, hemos terminado. Lui et moi, Él y yo on allait dans le bord de mer, teníamos que ir comme dans les plages. como en la playa. On arrive à la plage, Llegamos a la il n'y a playa, personne. no hay On est nadie. seulement à deux avec. Estamos solo dos, él y yo. Demandez-moi quelle heure. Preguntarme a qué hora. Peut-être qu'il est 22 heures. Igual era las 10 de la noche, en media de la noche hasta la 1 de la madrugada. Cuando la gente se encuentra a 2 en la noche, ¿es que estáis normal o qué os pasa? Van a preguntar. On était avec lui. Estábamos con él. Seigneur, où tu nous amènes? Señor, donde tú nos Tu llevas, appelé dans cette nation. ¿por qué nos has llamado en esta nación? Señor, queremos que los cielos se abran, pero cuando volvemos a casa, estamos cansados. Tú escuchas. Yo le digo, hermano, déjame dormir. Voy a morir, yo no voy a morir todo el tiempo. Y yo le pregunté, hermano, ¿tú estás enfermo o qué? Vous savez qu'à cette période, il y avait le ¿Sabéis? sida. En ese tiempo había sida, había problemas. Yo dije, ¿él tiene alguna enfermedad? Qu'est-ce que tu as? ¿Qué te pasa? Il me dit non, je n'ai rien. Dice, yo no tengo nada. Chaque nuit, je Cada noche yo no voy a morir. Yo no voy a morir, pero ¿qué le pasa a este? moi, je dois aller en Europe. Dice, yo tengo que ir a Europa. Vous avez ri, hein? C'est-à-dire, toute la nuit, je Toda la ne mourrai pas. noche yo no voy a morir. Moi, pas l'Afrique. Dice, yo no África. Yo no quiero Lui estar et en moi, on voulait África. venir en Europe. Queríamos venir a Europa. Et moi, quand je suis resté, je voulais venir. Cuando yo me quedé, quería venir también. Mais Dieu m'a interdit de Pero venir Dios en Europe. no me permitió venir a Europa. Me dijo, quédate en Gabón. Ce que Dieu a fait de moi au Lo que Gabon, Dios ha hecho conmigo en Gabón hasta je hoy, quitte l'Europe. yo soy aquí en Europa. Yo voy a todas partes. Yo vuelvo cuando yo quiero. C'est pas si quelqu'un comprend. No sé si alguien me Si lui, entiende. il était venu et que moi, j'ai dit, moi aussi, je dois obligatoirement Si yo hubiera venido J'allais como él, obscurcir les desseins de Dieu. hubiera oscurecido el deseo de Dios, porque el ministerio que yo tengo tiene su silla en Aujourd'hui, nous Gabón. sommes au Gabon. Ahora Ici. estamos en Et Gabón, nous allons asentados partir ahí, prêcher l'évangile. y vamos todas partes a predicar el evangelio. Y yo digo, si hubiera hecho lo contrario, hubiera oscurecido el deseo de Dios y yo hubiera destruido mi trono en Gabón. No hay que oscurecer el trono de Dios. Je dis à Job, qui est celui Dios dijo, qui ¿quién veut es obscurcir mes desseins? el que oscurece Quand vous lisez el le consejo? chapitre 42, Cuando leéis el Job 42, lui-même parle, il dit, Job él mismo je dice, ne savais pas, yo no sabía, j'avais parlé comme un insensé, he hablado como un parce que insensato, ce discours était sans intelligence. porque este discurso Mais fue quand sin il a inteligencia, compris, pero cuando él Job a entendió, dit, Job dijo, j'avais entendu yo parler de escuché toi, hablar de ti, mais là je n'entends pero pas. ahora yo ya Mes no yeux escucho, ont mis vu. ojos te han Je suis visto. sur le trône. Estoy en el J'ai trono. des beaux enfants. Tengo buenos J'ai l'argent hijos. plus que ce que Tengo j'avais hijos avant. más de lo que yo Ne tenía. obscurcis pas les desseins No de Dieu. oscurezcas Il y a el la deseo gloire de qui Dios. t'attend. Hay Il y a gloria que te l'élévation espera. qui t'attend. Hay mejor Il y a que te espera. l'élévation qui La t'attend. elevación que Il y a te espera. l'argent qui t'attend. El dinero que Toi, te tu espera. voyageras dans Tú les vas a affaires. viajar. Toi, tu voyageras dans les Vas a affaires. viajar en Toi, las tu cosas. construiras des Vas maisons. a construir Je parle casa. à quelqu'un ce Hablo soir. a alguien. Toi, tu bâtiras des Vas a maisons. ir a hacer casas. Tu le sauras dans Vas a cette tener nation. tus papeles Toi, en tu esta t'asseoiras sur le trône. Vas a Les sentarte gens en el se trono. poseront la La question, gente se qui preguntará, est-il? ¿quién Parce es que este? Dieu Porque a un Dios, programme. Él tiene un programa. Et le programme de Dieu peut te El faire mal. programa te puede hacer mal al principio, pero no oscurezcas el deseo de Dios. Une bonne église, Seigneur. Una buena iglesia estaría clamando al Señor. La souffrance d'aujourd'hui, El sufrimiento de hoy c'est le dessein de Dieu. es el deseo de Dios. Deuxième chose, Segunda cosa, qu'est-ce qu'il faut faire? ¿qué hay que hacer? Quelle est la loi ¿Cuál es la pour ley franchir le trône? para llegar, J'en para ai plusieurs, mais je vais vous donner quelques mantener el trono? Pour franchir le trône, Para permanecer en el il trono faut affronter les missions
impossible. Tienes que enfrentar la misión imposible. Il faut affronter les missions Hay impossibles. que enfrentar Je la ne misión parle pas imposible. de missions difficiles. No hablo de misiones difíciles. Je parle de missions impossibles. Hablo de misiones Ça veut imposibles. dire que ça là, ça ne peut pas se faire. Significa que esto no se Quand puede tu hacer. regardes, ça ne peut même pas Tú se miras y faire. dices esto no se puede Oh là hacer. là! Comment une vierge peut enfanter? Como una D'après moi, mission impossible. misión imposible. Como una vieja puede tener hijo. Di Une misión vierge qui imposible. n'a pas connu d'homme. Una virgen que no ha Comment conocido peut-il hombre. enfanter? ¿Cómo puede quedar embarazada? Misión imposible. Misión imposible. Messieurs, Pero en los est-ce que cielos, ces os peuvent revivre? estos huesos pueden Est-ce que ces sobrevivir. os peuvent porter la chair et Estos l'esprit? huesos pueden llevar Misión carne y espíritu. imposible. Misión imposible. My Amén. God. Mais lorsque tu es quelqu'un qui doit franchir le Pero trône, cuando tú eres alguien que Il faut des debe missions sentarse en el trono, Là où tout le monde hay croit que ça misiones n'ira imposibles. Cuando C'est donde là la où toi gente tu te cree pointeras. que no será posible, Tout le ahí monde es donde tú fatigué. vas a llegar. Toi, tu Todo el mundo diras, está ça va cansado, aller. pero tú vas a decir que Je va a parle de funcionar. missions Hablo de impossibles. misiones C'est imposibles. impossible pour les humains. Es imposible mais para rien los n'est humanos, impossible à Dieu. pero nada es imposible a Quand je Dios. suis dans le programme de Dieu, Como yo estoy si en el rien programa n'est de impossible Dios, à Dieu, si algo es rien imposible n'est a Dios, impossible à celui qui tampoco croit. es imposible Les al que missions cree. impossibles sont possibles Las pour moi. misiones imposibles Rien son n'est- imposibles, son posibles para mí. Lève-toi et crie, je crois. Sí, yo creo. Dis à fort, je crois. Yo creo. Dis à fort, je crois. Tu peux maintenant t'asseoir. Puedes sentarte, levántate y di yo creo. Yo creo. Le trône El trono ne se ramasse pas. no se encuentra. Comment t'appelles-tu? J'aime ta manière de chanter. Amén, me gusta cómo cantas, Pendant que Noda. tu étais en train de chanter, Cuando ici, tú j'étais assis cantabas, là. yo estaba ahí. Dieu m'a dit ceci. Dios me dijo Pasteur así. André, Pastor les hommes de Dieu, Andrés, écoutez-moi. escucharme, Cet hombres homme, de Dios, ese il faut hombre l'envoyer dans les rues hay que mandarle en el río de Wiesbaden. Pendant qu'il était en train de chanter, Cuando él cantaba, pendant qu'il avait sa guitare, cuando tenía su Dieu était en guitarra, train de me dire, Dios me decía, c'est un instrument de très grande évangélisation pour cette église. amén, Ne es un cherchez pas à instrumento aller de dire aux gran... gens Jésus est Seigneur. Ne No dis pas vayas ça. a buscar a la Ne gente dis y pas aux decir gens, Jesús es el Jésus Señor. va vous donner des maisons. Ne Jesús dis nos pas va a ça. dar casa, Prends amén. ta guitare. Coge tu guitarra, Prends ce micro. coge micrófono, Mets-toi quelque part. ponte en À alguna la parte, gare. en la Je ne sais calle, pas où. no sé dónde. Commence à chanter Empieza simplement a comme cantar tu chantes. simplemente Et como de tú cantas. prospectus de Y, l'église. y Celui de qui los, vient, de qui la vient te poser iglesia, la el question, que te prends quiera le hacer prospectus, preguntas, donne-lui. dale. Toi ne parle pas, toi Tú chante. no hablas, solo canta, amén. J'ai fini de parler. Y he terminado de hablar, C'est ce amén. que Dieu m'a dit pendant Es que lo je que chante. Dios me ha dicho mientras tú Et cantabas. c'est par là Es a que través de toi, esto, tú tu t'assieras sur le trône. vas a sentarte en el trono, Ton amén. trône se cache dans le service. Tu trono se esconde en el servicio. Ainsi parle Dieu. Así habla Dios. Deuxième élément disait, El segundo elemento allí, lorsque tu as pas obscurci les desseins de cuando Dieu, tú no has oscurecido el deseo de Dios, je suis déjà embrouillé avec la parole de connaissance, je retourne. Affronter les missions impossibles. Très bien. Église La Colombe, Iglesia La Colombe, vous avez une très grande mission. tenéis una gran misión. J'ouvre une parenthèse. Voy a abrir un Je paréntesis. suis en train de lutter avec l'Esprit de Dieu. Estoy aquí con el Espíritu de Dios porque Il commence à me dire plusieurs choses à la fois. me empieza a decir cosas y cosas el Espíritu de Dios. Estoy con este Que Dieu Espíritu. me permette. Que Dios me permita estabilizarme. Colombe, écoutez-moi. Escúchame, La Colombe. Vous êtes une très grande maison. Sois una casa muy grande. Personne ne m'a saisi et je comprends que c'est vrai ce que Dieu me dit. Yo entiendo que es Vous êtes- verdad lo que vous Dios êtes me une dice. grande maison. Sois una casa grande. Vous avez un problème. Tenéis un problema. Vous avez le problème qu'avait l'Église. Tenéis el problema que tenía Tant de gens. la iglesia en el tiempo de Juan. Persévérance, Dios conoce que perseveráis, votre amour pour conocéis el amor por Él. Mais aujourd'hui, vous Pero avez hoy, abandonné votre premier amén, habéis perdido el primer amor d'entre vous. entre vosotros. Viene a la iglesia normalmente por el hábito. Dios Dios voudra que cette Église quiere que esta iglesia encore éclore. pueda abrirse. Vous avez des grâces. Tenéis gracia, Vous avez des dons. tenéis dones, Vous aimez Dieu. amáis a Mais Dios. il vous manque un élément. Os falta un Que elemento. chacun de vous Que revienne cada à son uno de premier vosotros amour. vuelva a su primer amor, Portez l'Église donde dans Él son cœur. llevaba la iglesia en Quand su il corazón. sortait, il vous
voulait savoir Cuando qui est salía, là, qui quería est pas là. saber quién está y quién no Écoutez la está. deuxième chose. Escucha la segunda Dieu cosa. me dit de dire à l'église Dios me Colombe, dice de decir a la iglesia La restez Colombe, une famille soudée. sed una iglesia, una familia unida. Ne vivez pas en hypocrite. No viváis en hipócrita los unos con los otros. Es uno. Yo digo así. Dos. Dios me dice de deciros poner cada cosa en su sitio. Hablo de lo sagrado. Lo sagrado tiene que ser respetado. Cuando estábamos adorando, alabando, yo estaba sentado. Yo veía yo veía como yo veía como un campo, una parte verde, pero había una parte un endroit où les gens vont faire tout. Es como en la otra parte era donde como la gente hacía todo, estaban haciendo pis, caca, y era en el campo. En este mismo campo yo veía la hierba verde y en este mismo campo yo veía una parte sucio. El Espíritu de Dios me decía, la iglesia es el pueblo. Tenéis que volver a vuestro primer amor, el respeto de Dios, el respeto profundo de lo sagrado. Hablo de lo sagrado. Amén. Oh Señor, mi alma te alaba. L'église est consacrée. La iglesia es consagrada. L'homme de Dieu est consacré. El hombre de Dios es consagrado. L'enfant de Dieu est consacré. El hijo de Dios es consagrado. Lorsque le sacré meurt, cuando lo sagrado muere, on reste léger. quedamos sin Et la nada. mouvance de l'esprit Y el movimiento del devient espíritu comme une habitude et de pasa la a blague. ser como algo de juego, como hábito y juego. Amén. Frère, réveille-toi dans ce que je viens de te dire. Despierta en lo que te acabo de decir. Iglesia, Revenez dans votre premier amour. volver a vuestro primer amor. Servir a Dios, Il est d'abord Dieu. que primero Él es Dios. Él es el que os ha creado y le pertenecéis. Servir a Dios sabiendo que Dios bendice a los que le sirven con el corazón. La tercera cosa, cuando entráis en este lugar, no es un sitio de encontrarse los amigos. Esta casa es la casa de Dios. Es la casa de oración. Cuando tú entras, entra con respeto. Entiende que es el lugar de adoración. Que cada uno se ponga en su lugar. Porque Dios quiere obrar en este lugar más de lo que habéis visto a los años pasados. Así habla Dios. Amén. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor. La deuxième loi, La segunda ley, affronter les missions impossibles. enfrentar la misión imposible. Dieu appelle Josué, il dit à Josué, Josué mon serviteur, Dios llama a José y le dice, José, mi tu dois siervo, prendre Jéricho en ta tienes possession. que coger a Jericó en Mais il dit à posesión. Josué, Dice a Josué, perdón, es Jéricho est Josué. barricadé. Jéricho ist Jéricho Josué est tiene, fermé. está cerrado, está Il en le dit remuro. clairement. Le dijo Personne claramente, n'y entre. nadie entra, Personne n'y sort. nadie Après, sale. il dit, je te donne Jéricho. Dice, yo te Mais doy comment c'est Jericó. barricadé? ¿Cómo va a darle Comment este personne Jericó? n'entre? ¿Cómo nadie entra? Personne ne sort. Nadie Mais sale. moi, tu me donnes Jéricho. Y a mí me Je das vais y entrer Jericó. comment? ¿Cómo voy a entrar? Tu es conscient que c'est Tú barricadé. eres consciente de que está Pour cerrado. affronter le trône, Para llegar al pour trono, accéder au trône, para acceder al il faut trono, des missions ahí impossibles. tienes que pasar por misiones imposibles, donde nadie llega. Tú levántate. Dans ta famille, on a dit En tu personne ne familia se han mariera. dicho que la Toi, gente no se va a lève-toi, casar. tu dis, je serai la Levántate première y yo personne seré à la marier. primera persona en Dans ta casarme. famille, on a dit En tu personne ne familia dicen prospérera. que nadie va a Sois la prosperar. première à Y dire, yo soy moi, la primera je vais persona. avoir l'argent. Yo voy a Je tener dinero. prospérerai. Yo voy a Il y a prosperar. des lois de famille Hay que tu dois leyes de briser. familia que tienes Il y que a des destruir. liens de famille que tu dois briser. Hay alianzas de Il y a familia des que choses tienes que que tu dois destruir. affronter. Cosas que Les tienes que missions enfrentarte. impossibles te Las feront misiones asseoir sur le imposibles te trône. harán sentarte en el trono. Amén. Ne crains pas ce que tout le monde craint. No creas en lo que todo el mundo cree. Josué a dit Josué dijo avec Caleb, con Caleb, montons, subamos, possédons le pays. vamos a poseer el país. Montre-nous habile devant ces gens. Enséñanos. Le fils d'Anak était des géants. Los hijos de Tout le monde Anak avait eran peur d'eux. gigantes, todos Et tenían ils ont miedo dit, de n'ayez ellos, pas peur. pero ellos no tenían miedo.
Mission impossible. Misión imposible. Il y a des choses que Hay personne ne peut cosas faire. que nadie puede Quelqu'un me hacer. dit Amen, je pars. Alguien me dice Tu amén. veux aller à Dubaï. Puedes ir a Tout le Dubai. monde te dit non. Todo el mundo Les te dice affaires de no. Dubaï, là, ne Las marchent cosas pas. de Dubai no Moi, j'ai fait funcionan. ça depuis 10 Yo lo ans. hice 10 J'ai même años abandonné. y hasta he Tu veux aller abandonado. acheter une maison au Quieres pays. ir a comprar On una te dit, casa en tu n'achète país, te pas. dicen no. Tu veux acheter une maison ici. Quieres comprar una avec casa les aquí taxes, con avec les letras, impôts, con on te impuestos, fatigue dans te tout, cansan mon en frère. todo, mi Si toi, hermano. tu as échoué, Si tú has moi, je ne fallado, suis pas dans la classe de ceux yo qui no soy échouent. de los que Si toi, fallan. tu as raté, Si tú has je ne suis pas dans la perdido, classe de ceux yo qui no soy de ratent. los que Les pierden. missions impossibles sont Las pour nous qui misiones s'asseyons sur le imposibles trône. son para Là où nosotros, toi, para tu n'as pas sentarnos pris, en moi, el je trono. pourrais. Donde Là tú où no toi, has tu podido, n'entres yo pas, puedo. Donde j'entrerai. tú no entras, Là où yo toi, voy a tu entrar. n'arrives pas, Donde tú no j'arriverai. llegas, yo voy Et a après llegar. moi, je crois au trône. Y yo creo en el trono. J'annonce à quelqu'un ce soir, les plus Amén. grands trônes de Dieu, Yo c'est creo ton en cœur. el trono. Et personne ne te touchera. Que nadie te tocará. Le trône. Tú eres el trono de Je disais, Dios. tu es le trône de Tú Dieu. eres el templo de Dios. Loi de famille Toda tombe. ley de familia cae delante de ti en este momento. De famille tombe. Digo, toda brujería de familia cae. Pueden tocar todo menos no te van a tocar a ti porque tú eres el trono de Dios. Y yo termino diciendo a alguien, si Dios, Car Dieu porque Dios a tant aimé le monde amó tanto al mundo qu'il a donné que Él dio a son Fils su Hijo unique. único. Dios Avait tenía au passé en el pasado un Fils un Hijo unique. único. Aujourd'hui, Hoy il n'y a pas de Fils unique. ya no hay Hijo único. Abraham, Abraham, offre-moi ton Fils ofréndame a tu Hijo, tu único, que tu aimes. el que tú amas. Abraham s'en va. Abraham se iba, Il veut offrir le Fils. quiere ofrendar al Je Hijo. lui dis stop. Dios le dijo, Ce para, Fils-là, c'est ton Fils. este hijo es tu hijo. C'est lui qui doit être offert. Él es el que Ce n'est pas ton tiene fils, que ser, el c'est que mon tiene que propre ser fils. sacrificado, no es tu hijo, sino el mío. Si Si Isaac Isaac était mis sur l'autel ce jour-là, fuera puesto en el altar en este momento, Jesús no podía haber venido. parce qu'un seul Fils unique, Porque un solo hijo devait único monter sur l'autel de la tenía croix. que morir en el altar de la cruz. Isaac n'était qu'un type. Isaac era Isaac solo un n'était tipo, qu'une image. una imagen. Isaac n'était que l'homme. Era un Des hombre. choses qui devaient arriver. Lo que Il iba a ne pasar, pouvait pas monter no sur podía l'autel. subir Voilà sobre el pourquoi Dieu a trono. dit stop. Por eso dijo, stop, Dios. À l'heure là, ce n'est pas le Fils unique. No es, en Ce sont esta les hora bêtes. no es el Prends la hijo bête único. off. Coge animal y sacrifícalo. Amén. Quand le Fils unique vient, Cuando el hijo il único dit vino, ceci. le Tu dijo, n'as pas voulu ni holocauste. tú no Tu quisiste n'as pas morir, voulu des bêtes. no Tu quisiste n'as pas voulu des holocausto moutons. ni animales. Aujourd'hui, il n'y a plus Hoy de bêtes. no hay, C'est moi-même, yo je viens. yo mismo me Car comme entrego. un Fils unique. Como hijo único, di un hijo único. Quitar los Car micrófonos, Dieu chicas, quitar los a tant aimé le micrófonos. monde, De tal manera il a amó donné Dios al son Fils mundo unique. que dio a su hijo único. Le Fils unique, El hijo dis après moi, único c'est au passé. fue en el pasado. Dis le Fils unique, c'est au passé. Di el hijo único fue en el pasado. Aujourd'hui, il n'y a pas de Fils. Hoy ya no hay hijo único. On dit Fils unique. Dice un hijo único. Qui est Fils unique, ça veut dire quoi? ¿Qué quiere decir unigénito? Un Fils unique. C'est parce que je n'ai pas d'autre. Significa que no hay otro, es mi único Quand hijo. on dit Fils unique, ça veut dire Cuando que tu n'en as pas dice deux. significa que no hay Dis-moi Amen, otro. je parle. Dime amén, voy a hablar. Son Fils quoi? Mais Jean chapitre 1 dit ceci. Juan 1:1 dice así. À tous ceux qui ont reçu la parole, Los que han recibido il la a donné palabra. le pouvoir En el Juan 1 de dice devenir enfants de- de Dieu, amén. lesquels sont nés Los que ni han de la nacido volonté de l'homme, no de la voluntad Jesús del es hombre. né, Jesús ni de la nació volonté de ni l'homme, de la ni voluntad de de la hombre, volonté du sang, ni de la mais de la voluntad de volonté sangre, de Dieu. sino de la Moi, voluntad je de suis Dios. né, Yo he ni de la nacido, volonté de no he l'homme, nacido ni de la voluntad de du hombre, sang, ni de la sangre, volonté de quoi? ni de Je la suis voluntad né de de la nada. volonté de Dieu. Yo he nacido de la Je voluntad suis de fils Dios. de Dieu Yo soy à son hijo temps. de Dios Si hoy. Jésus est fils, je suis fils. Si yo digo, si Jesús es hijo, yo soy Il n'y a hijo. pas de fils unique. Ya no hay hijo único. C'était au passé. Esto era en el pasado. Voilà pourquoi il a dit, Por eso él dijo, là où je serai, donde yo esté, vous aussi. ustedes también estarán.
Dieu l'appelle son héritier et nous appelle cohéritier de Cristo. Dios le llama heredero, nosotros somos coherederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dicen coheredero, significa que yo heredo, él hereda. Heredero de Dios y coheredero, él hereda, yo heredo. Tú coges la casa de tal, yo cojo la de otra. Y quiero decirle a alguien, tú eres el templo de Dios. Nadie podrá tocarte. Todo menos tú. Amén. Todo menos todo lo que es preciado. Y esta tarde, quiero en un par de minutos que tú te levantes. Mis amados, ce soir avec des hommes et des femmes, des combattants. Quiero orar con hombres y mujeres de combate. Quand tu prieras ce Cuando tú soir, ores esta tarde, tus pies, tes mains tus manos seront des armes. serán armas. Les paroles de ta bouche La palabra de tu seront boca des tonnerres. serán como Et tornado. quand tu prieras, Cuando tú ores, prie comme un combattant. ora como uno que combate. Vas a hacer palmadas, vas a pegar las manos que serán como espadas Tu vas para. prier ce soir. Vas a orar esta Tu tarde. vas dire Vas a decir que l'ennemi ne te surprenne que pas. el enemigo no te sorprenda. Nous sommes déjà presque à la fin de l'année, il faut que je te dise. Estamos casi al final del C'est año, le te lo temps où digo. l'ennemi se Es lève. el tiempo que el enemigo Pendant se des levanta. vacances comme ça, En tiempo de avant vacaciones la fin así, de l'année, antes de a final la del año, formule a déjà changé. esta Il fórmula ya ha n'attend plus la fin cambiado. parce Ya qu'il no sait que espera, vous priez amén. trop à la fin de l'année. No, ya no La espera al formule a final de changé. año porque sabe que oramos mucho al final del año, amén. Así Nous es. allons contre Esta tarde l'œuvre de l'ennemi. vamos a contraatacar en la obra del enemigo. El que va a coger tu trono, que él quiere coger tu trono, no lo va a coger. El que quiere destronarte él mismo las manos. Vas a declarar en el nombre de Jesús. El enemigo no me va a sorprender. No va a sorprender a mis hijos. No va a sorprender mi ministerio. Que cada uno levante su voz. Empieza a orar. Empieza a golpear.